Bueno, hola, buenos días. Mi grupo está conformado por mí, Moisés Trusberg, Juan Francisco Pulido, Sofía Cobo y Ángel Ortiz. Y este es nuestro video respecto al documental de Kurt Cobain y la película de Hype. Bueno, en primera instancia nos decidimos dividir un poco los temas, dos enfocándose un poco más hacia el documental, la vida de Kurt Cobain, y los otros dos haciendo un poco más de relación con Hype. La primera parte que voy a contar un poco dentro de mi perspectiva es la vida de Kurt Cobain, cómo, digamos, el divorcio de sus padres tuvo que influir mentalmente tanto a ese gran artista para haberlo conllevado hasta donde termina su vida, que bueno, más adelante se comentará. Dentro de la psiquis infantil, el divorcio está demostrado que entre más temprana edad y sea durante el neurodesarrollo de los niños, especialmente entre los 5 y aproximadamente los 13 14 años, tiene un gran impacto a nivel de la psiquis infantil. En primera instancia, yo creo que este fue el precursor o el desencadenante principal de la vida tan efímera y tan destructiva que, que tuvo Kurt Cobain. El divorcio, en segunda instancia, las constantes humillaciones de su padre de pequeño, en tercero, pues el ideal con el que todos, cuando tenemos un padre y una madre y empezamos a ver cómo estos nos empiezan a conllevar, empiezan a tener peleas y terminan separándose cuando son prácticamente dioses para nosotros, cuando estamos pequeños, se separan, esto causa de todos modos un deterioro tremendo. Este rompimiento ideal que él tuvo lo conllevó a que guardar un odio interno, un odio hacia la vida, hacia las cosas, que lo conllevaron, como a muchos otros artistas, a dirigirse hacia la música como un método de escape, donde más adelante, bueno, se encuentra con Chris y con Dave, y con ellos logra hacer una gran empatía musical, que va a ser, digamos, el primer camino que va a tomar para, o ruta de escape, por decirlo de alguna manera, para poder aislarse de todos estos problemas que manejó. Bueno, yo sigo con la historia de Kurt Cobain. Ya como ya han hablado al inicio de Nirvana, pues uno para hablar de Kurt Cobain tiene que hablar de su obra, tiene que hablar de Nirvana, su banda. Él creó un sonido, él pues su generación en Seattle creó una combinación de ritmos musicales que combinaban el punk, el hard rock y el rock alternativo, generando este sonido alternativo pero fuerte, pesado, digamos así como de gritos. El grunge, pues, era como la manera que Kurt Cobain expresaba sus sentimientos y dejaba ir sus complejos mentales que él tenía retenidos. Entonces, curiosamente, pues, al hacer esa especie como de terapia que él hacía con la música, se volvió uno de los mejores músicos del mundo. Nevermind es posiblemente uno de los mejores álbumes de la historia. Smell Like Teen Spirit es uno de los mejores sencillos de la historia. Y esto lo hizo este señor con sus dos integrantes de banda en, en los años 90 y prácticamente definió la generación. En mi opinión, creo que es el último artista del rock que ha sido así de importante, que ha podido definir una generación, que ha sido la voz, que todo el mundo, sí, todo el mundo lo sigue, todo el mundo, que han pasado que se murió en 94, han pasado 22 años de que está muerto, sigue siendo alguien de que hablar, sigue alguien de que escribir, se han dicho teorías de su muerte, se han dicho teorías de todo. Entonces, pues sí, yo creo que Nirvana duró 7 años, tuvo 3 álbumes, uno de los mejores de la historia. Entonces, así definiría la carrera de este hombre. Sobre sus últimos días, hay que tener en cuenta que en el 93 él tuvo una sobredosis por heroína. eh, Y dicen que pues después de su recuperación con naloxona, fue uno de los mejores conciertos de la historia. Y luego en el 94 fue su año de decadencia. No le permitían ver a su hija, prácticamente su matrimonio estaba en las ruinas por la relación porque él era una persona depresiva, adicta a las drogas, que no tenía visión a futuro, un escéptico total, él solo quería desaparecer. Él no tocó nunca por la fama ni el dinero, él tocó como terapia a sus depresión.
Entonces él en los meses al principio de año tuvo un intento de suicidio, no se sabe bien, pero lo que sí es que casi se muere por una sobredosis de benzodiazepinas y alcohol. Tocó que fuera a urgencias y posterior a eso estuvo metido en un centro de rehabilitación, del cual se escapa. Se escapa después de una visita de su hija con la niñera, coge un vuelo a Seattle, se va a su casa y se encierra. Se hicieron anteriores a este episodio, se hicieron unas especies de... que han pasado que se murió en 94, han pasado 22 años de que está muerto, sigue siendo alguien de qué hablar, sigue alguien de qué escribir, se han dicho teorías de su muerte, se han dicho teorías de todo. Entonces, pues sí, yo creo que Nirvana duró 7 años, tuvo 3 álbumes, uno de los mejores de la historia. Entonces, así definiría la carrera de este hombre. Sobre sus últimos días, hay que tener en cuenta que en el 93 él tuvo una sobredosis por heroína. eh, Y dicen que pues después de su recuperación con naloxona, fue uno de los mejores conciertos de la historia. Y luego en el 94 fue su año de decadencia. No le permitían ver a su hija, prácticamente su matrimonio estaba en las ruinas por la relación porque él era una persona depresiva, adicta a las drogas, que no tenía visión a futuro, un escéptico total. Él solo quería desaparecer. Él no tocó nunca por la fama ni el dinero, él tocó como terapia a sus depresión. Entonces él en los meses al principio de año tuvo un intento de suicidio, no se sabe bien, pero lo que sí es que casi se muere por una sobredosis de benzodiazepinas y alcohol. Tocó que fuera a urgencias y posterior a eso estuvo metido en un centro de rehabilitación, del cual se escapa. Se escapa después de una visita de su hija con la niñera, coge un vuelo a Seattle, se va a su casa y se encierra. Se hicieron anteriores a este episodio, se hicieron unas especies de intervenciones con bandas como los cantantes de R.E.M., una banda muy amiga de Kurt Cobain, con sus compañeros de banda, con su productor, y no lograron aún así cambiar su visión del mundo. Entonces, en abril, si no estoy mal, él amanece un día muerto, con un disparo en la cabeza por una escopeta, y duró casi un día sin que se dieran cuenta, parecía que estuviera dormido, solo tenía un poco de sangre en el oído, con una carta de despedida, una nota de suicidio, donde decía a la esposa que continuara por su hija, y también para los fans diciendo que pues que él sentía dejarlos de esta manera, pero que ya el mundo no tenía sentido para él y que era lo mejor. En mi opinión, yo creo que el rock ha tenido muy pocos nombres interesantes y Kurt Cobain es el último que ha salido. Sí creo que fue un suicidio, no creo que lo hayan conspirado para matarlo y todo el cuento. Triste que se haya muerto tan joven, pudo haber hecho mucho más, pero viendo la buena de su muerte generó un montón de influencias musicales que aún siguen siendo hoy en día importantes. Nirvana es la inspiración de muchas bandas y el trabajo de ellos se sigue escuchando y se sigue em, ampliando a nivel mundial. Bueno, ahora vamos a empezar con la parte del documental de Hype, el cual nos habla sobre el género del grunge o sonido de Seattle. Entonces, para contextualizarnos un poco, el grunge es un subgénero del rock alternativo que evidentemente está influenciado por el punk, el hard rock, el noise rock y pues ciertos elementos del rock clásico. Este subgénero se empezó a crear a finales de los años 80 en Estados Unidos, en Washington, principalmente en el área de Seattle. El grunge se generó entre los jóvenes, más que todo de clases sociales bajas, que se veían influenciados o afectados por la marginación que pues se vivía en esta época. Entonces pues ellos sufrían de las desigualdades y no tenían como unas metas claras en la vida, por decirlo así, y por lo tanto ellos decidieron refugiarse en la música y expresar toda su inconformidad mediante esta. Bueno, este documental principalmente nos da como una perspectiva desde las bandas con un estilo diferente a lo que se venía escuchando en esa época. Entonces estas bandas principalmente no tenían
como la necesidad de ser famosos, sino solamente demostrar mediante su música toda la inconformidad y todo lo que ellos pensaban y sentían. Bueno, estas bandas evidentemente no tenían la necesidad de hacerse famosos, sino que ellos simplemente querían demostrar mediante la música y sus letras toda la inconformidad y sus sentimientos hacia la sociedad. Un poco sobre las características distintivas del sonido grunge que se evidenció en el documental. Las guitarras son fuertemente distorsionadas y enérgicas, tenían melodías vocales muy guturales, muchas veces pegadizas, repetitivas, y pues la batería predominaba. Las letras se caracterizaban por reflejar apatía y desencanto, y pues las canciones primerizas y más agresivas del género grunge estuvieron influenciadas por el thrash metal. Para continuar hablando sobre la película Hype y el género grunge, entonces pues esto era como una generación que estaba destinada a la soledad, a las drogas, al alcohol. Eran personas que usualmente habían pues crecido en hogares desadaptados, donde no recibían mucho cariño. Era esta ola como de gente que pues tenían un poquito también de todo. Del movimiento punk podemos rescatar que tenían esa apatía por el mundo, esa rebeldía. Ellos se rebelaban también mucho ante la sociedad consumista, iban mucho en contra de la gente que le gustaba hacer lo que la televisión y que los medios de comunicación decían. Entonces, pues, eso era también muy importante. La película ya como tal se basa, lo que me pareció muy interesante es que se basa desde la perspectiva de los músicos. Entonces narra sus ideales, su pensamiento, su filosofía a raíz de sus letras, sus canciones, su vida. Hablan particularmente del Kurt Cobain, que fue el cantante de Nirvana, el vocalista de Nirvana, y de Eddie Vedder, que fue el vocalista de Pearl Jam. La música que muestran en esta película también contrasta muchísimo con lo que era el género glam, por ejemplo, porque este género era muy divisorio en cuanto al sexo, el papel de la mujer, el papel del hombre. En cambio, los grunge eran más como para crear una conciencia social. Los grunge creaban más conciencia social. También hay que tener en cuenta que Bruno, que el aislamiento que tuvo Seattle o sea, en comparación a otros lugares de Estados Unidos, tuvo mucho que ver con que el sonido fuera tan particular. Entonces, eso fue ya evolucionando hasta el punto de que se expandió a nivel mundial durante la primera década de los 90 y todos lo pudimos conocer.